Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver un ejemplo para una distribución de frecuencias, pero esta vez para datos agrupados. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esa distribución? Vamos a proceder de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice lo siguiente: los datos siguientes representan las temperaturas registradas en el mes de enero en San Pedro Pochutla. Estos son nuestros datos. Nos piden construir una distribución de frecuencias donde se represente la frecuencia absoluta, relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la relativa acumulada. Muy bien, el paso que vamos a seguir, el número 1, es: dada nuestra muestra, lo que vamos a hacer es ordenar todos los elementos. ¿Sí? Aquí están ya ordenados desde el más pequeño, va en orden ascendente hasta llegar hasta nuestro dato más grande. Muy bien, entonces vamos a proceder primero a calcular el rango. Muy bien, el rango vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, en este caso nos vamos a dirigir a nuestros datos ya ordenados y podemos darnos cuenta que nuestro valor máximo es 34.7. Le vamos a restar el valor mínimo, que en este caso es 21.6. Por lo tanto, nuestro rango es de 13.1. Muy bien, ya tenemos el rango. Ahora vamos con el número de clases. Lo representamos con la letra K y es la siguiente fórmula: 1 más 3.3 por el logaritmo de n. En este caso, n se refiere al tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Vamos a ver cuántos elementos contiene la muestra. Aquí está: 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4 son 32 elementos que contiene nuestra muestra. Por lo tanto, sería 1 más 3.3 por el logaritmo de 32. Sale. Vamos a ocupar una calculadora científica. Bueno, mi calculadora pues ya no tiene los números, ¿verdad? Pero vamos a identificar. Esto sería 1 más 3.3 por el logaritmo de 32. Vamos a ver, y eso nos da el valor de 5.966. Entonces, K es igual a 5.966. Bueno, el número de clases tiene que ser un número exacto. Por lo tanto, vamos a redondear este valor a su número entero próximo. Por lo tanto, redondeado el número, sería el número 6. Entonces, aquí ya tenemos el rango. Tenemos el número de clases. Con esos dos datos nos vamos a permitir calcular el ancho de clase. El ancho de clase pues es el rango entre el número de clases. En este caso recordemos el rango, que fue 13.1, y vamos a utilizar el número de clases, pero ojo, ya redondeado. ¿Sale? Entonces eso es 13.1 entre 6. Esto es 2.183333. Nosotros nos podemos dar cuenta, vamos a ver, es 2.18333 y al infinito. Ahora vamos a ver cuántos dígitos vamos a tomar. Para poder definir cuántos dígitos tomar después del punto, lo que vamos a hacer es observar nuestros elementos de la muestra y nos podemos dar cuenta que estos contienen solamente un dígito. Por lo tanto, nada más vamos a tomar uno solo de él.
Entonces sería el ancho de clase 2.1. Ahí está. Con esa información vamos a proceder a calcular nuestra tablita. Bueno, aquí ya está calculada. Ahorita vamos a explicar cómo definimos cada uno de los elementos. ¿Sale? Entonces, para poder llenar esta columna de clases, nosotros nos basamos en el número de clases precisamente. Recordemos los datos anteriores, ¿sí? Recuerden que el número de clases fue 6, por lo tanto vamos a enumerar del 1 al 6. ¿Sale? Ahora, ¿cómo vamos a ir construyendo nuestros límites inferior y superior? Primero, vamos a tomar el primer dato de nuestra muestra, pero ya ordenada. ¿Sí? Nuestro primer dato, aquí está. El número más pequeño lo vamos a tomar y lo vamos a colocar en nuestro primer límite inferior, en este caso 21.6. Ahora, para determinar el límite superior, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Al límite inferior, que fue 21.6, le vamos a sumar el ancho de clase que obtuvimos. Recordemos el ancho de clase, recuerden que fue de 2.1. Entonces vamos a sumar a 21.6, 2.1. Y eso es 23.7, que es justo lo que tenemos aquí como límite superior. ¿Qué hacemos con este número? Lo vamos a bajar y ahora se va a convertir en límite inferior. Aquí está. Volvemos a hacer el mismo procedimiento para poder hallar el límite superior, es decir, a 23.7 le vamos a volver a sumar, recuerden que este es el ancho de clase, y vamos a obtener ahora 25.8, que es justo lo que tenemos acá. Mismo procedimiento, bajamos el 25.8, volvemos a sumar 2.1 y ahora nos da 27.9. ¿Sí? Que es justo este número. Mismo procedimiento, bajamos el valor de 27.9 y le sumamos 2.1. Esto es 30. ¿Vale? Volvemos a bajar el 30 y sumamos otra vez el ancho de clase, que es 32.1. ¿Okay? Bajamos el 32.1 y esta vez el último límite superior de nuestra clase número 6 es el valor máximo de nuestros elementos de la tabla. Vamos a ver nuestra tablita y vean, aquí está nuestro valor máximo. De una vez que ya ordenamos nuestros datos, el valor máximo es de 34.7. Este valor es el que vamos a colocar al final. 34.7. Ahí está. Para la siguiente columna, para la marca de clase, lo que vamos a hacer es sumar para las marcas de clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el límite inferior, le vamos a sumar el límite superior y lo vamos a dividir entre 2. Mucho cuidado aquí al usar la calculadora. Si vamos a usar nuestra calculadora, recuerden que tenemos que poner entre paréntesis esto para que no haya ningún problema de que nos haga otra operación, ¿no? Esto da como resultado 22.65. Mismo procedimiento, tomamos el 23.7, sumamos 25.8 y lo dividimos entre 2. Eso nos da 24.75. Después tengo el 25.8, le sumo el 27.9, dividimos entre 2 y eso es 26.85. Tenemos el 27.9, le sumamos el 30, dividimos entre 2 y eso es 28.95. Y es el mismo procedimiento que vamos a realizar con las otras, con los otros límites inferiores y límites superiores.
¿Cómo vamos a determinar la frecuencia absoluta? Muy bien. Para poder sacar la frecuencia absoluta, vamos a guiarnos de nuestros números ya ordenados, ¿sale? Entonces, lo que hemos creado aquí en el límite inferior y el límite superior son intervalos, ¿sale? Mi primer intervalo me está diciendo, a ver, creo que no se ve ese color, vamos con el negro. El primer intervalo me está diciendo que es del 21.6 hasta el 23.7, ¿sale? Ahora, como ya utilizamos el 23.7 arriba, entonces sería 23.7 y 25.8. Otra vez 25.8, pero ahora hasta 27.9 y de 27.9 a 30. Recuerden, son puros intervalos y tenemos que ver cuántos elementos hay entre esos intervalos, ¿sí? Entonces, por eso se le llama clases o intervalos también. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es buscar cuántos elementos hay de los ya ordenados, de estos ordenados que vemos aquí, cuántos elementos hay entre el 21.6 y el 23.7. Entonces, acuérdense, 23.7. Entonces, vamos a contar cuántos elementos hay. A ver, vamos a contar aquí. Sería 1, 2, 3. ¿Por qué este ya no? Porque recuerden que nuestro límite superior era hasta 23.7. ¿Y qué pasa con el 24.8? Se pasa. Entonces nada más llega hasta acá. Vamos a poner una marquita porque de ahí vamos a empezar a contar después. Entonces contamos los elementos y son 1, 2, 3. Aquí está. 3 datos. Vamos con el siguiente intervalo. Ahora vamos del 23.7 al 25.8. Entonces, recuerden, hasta el 25.8. Entonces sería 1, 2, y acá pues ya no, ¿verdad? Porque el 26 ya se pasó del 25.8. Entonces sería hasta acá. ¿Cuántos elementos son? 1, 2. Por esa razón, aquí tenemos el 2. Siguiente intervalo. El siguiente intervalo es del 25.8 al 27.9. Vamos del 25.8, ¿ok? Hasta el 27.9. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este ya no entraría. ¿Por qué? Porque es hasta el 27.9 y el 28 se pasa, por lo tanto sería hasta acá. Contamos los elementos, son 1, 2, 3, vamos hacia abajo, 4, 5 y 6. Por lo tanto, aquí está registrado 6 elementos. Vamos uno más y seguimos, ¿sale? Entonces, nuestro siguiente intervalo sería del 27.9 hasta el 30. Entonces, vamos a ver hasta el 30, acuérdense. Entonces, comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, vamos hacia abajo, 6, 7, 8, 9. Recuerden que era hasta 30 exacto. 30.5 se pasa, por lo tanto, es hasta acá. Habíamos contado 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos hacia abajo, 6, 7, 8, 9 elementos. Aquí está, 9 elementos. ¿Sí? Ahora, mismo procedimiento para los otros dos. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada? Recuerden, mi frecuencia absoluta acumulada, pasamos el 3, así como está, pasamos el 3. A partir de la segunda clase, vamos a sumar 2 más 3, 5, que es el resultado. 5 más 6, 11, más 9, 20, más 6, 26 y más 6, 32. Recuerden que este valor debe coincidir con ¿quién? Con el tamaño de la muestra, ¿sale?
Muy bien, la frecuencia relativa, ¿cómo la vamos a calcular? Recuerden que la frecuencia relativa es, tomamos el valor de la frecuencia absoluta, vamos a hacerlo por aquí, en este pedacito. Tomamos nuestra primera frecuencia absoluta, que en este caso es 3. La vamos a dividir entre el tamaño de la muestra y nosotros lo vamos a multiplicar por 100 de una vez para tener ya el porcentaje. Entonces, ese valor es el que nosotros vamos a registrar acá. En este caso me da 9.375. 9.375. Vamos a verificar con la calculadora. Esto es 3 entre 32 por 100. Y ahí está, 9.375. De una vez vamos a ir convirtiendo ya porcentajes para no incrementar más columnas a nuestra tabla. Muy bien, siguiente celda sería ahora nuestra frecuencia absoluta 2. Mismo procedimiento, 2 entre 32 por 100 y eso nos da un valor de 6.25. que sería este valor. Mismo procedimiento para nuestras demás celdas de la columna. Y por último, la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo lo vamos a obtener? De la siguiente manera. Mismo procedimiento que utilizamos para la frecuencia absoluta acumulada es la que vamos a utilizar para la relativa acumulada. Pasamos el valor, vamos a cambiar de color, que aquí ya están más juntitos los elementos. Pasamos el primer elemento, igual, idénticamente, no le hacemos absolutamente nada. Y a partir del segundo, recuerden que vamos a ir sumando. 9.375 más 6.25 da un total de 15.625. Vamos a ir sumando con la clase posterior, en este caso es 18.75 más 15.625, 34.375. 34 más 28.125, eso me da 62.5. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro valor. Ojo, probablemente cuando nosotros estemos sumando no llegue exactamente al 100% porque pues vamos perdiendo por ahí algunos dígitos después del punto. Por lo tanto, probablemente aquí nos quede 99.9998, etcétera, ¿no? Entonces le vamos a dejar como el 100%. Bueno, jóvenes, pues eso es todo para nuestra distribución de frecuencias para datos agrupados.